Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. ¿Me amas? Los apóstoles son los testigos privilegiados del ministerio, la muerte y resurrección del Señor. Es la pregunta: ¿me amas?, que Jesús le dirige a Pedro. Por ello nuestra fe se apoya en su valiente testimonio, puesto a prueba después de la experiencia de Pentecostés. La fuerza y la guía del Espíritu Santo les impulsó a salir sin miedo a las calles de Jerusalén para anunciar el misterio de Cristo, por el que Dios reconcilió a toda la humanidad. La llamada a la conversión resuena en Pascua con tanta fuerza o más que en cualquier otro tiempo litúrgico. También nosotros, como los apóstoles, estamos llamados a testimoniar el amor de Dios por la humanidad, un amor que le movió a enviarnos a su Hijo querido para que nos mostrara con la mayor claridad posible la grandeza de este amor y su firme voluntad de salvarnos, incluso pagando un precio muy alto, como dicen algunos teólogos. Solo el amor es digno de fe. Dios es digno
de ser creído porque en el misterio pascual nos ha mostrado hasta qué punto ama a la humanidad y a cada uno de los miembros que la componemos. Quien ha experimentado en su vida la grandeza de este amor no puede sino volverse a Dios de todo corazón y corresponderle con todo su ser. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la respuesta que Pedro, en nombre de los apóstoles, dio al sumo sacerdote en Jerusalén, quien les reprochó haber desobedecido la orden de no predicar en nombre de Jesús. Por principio, los cristianos no somos desobedientes ni rebeldes ante las leyes humanas justas. Todo lo contrario, predicamos con firmeza que hay que acatarlas, que hay que ser ciudadanos honestos y responsables para contribuir al bien común. El cristianismo forma buenos ciudadanos, preocupados por el bien común. Pero cuando las leyes humanas u otras entran en conflicto con la voluntad divina bien discernida, entonces no cabe otra opción. Hay que desobedecer a los hombres, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice el texto. En el pasaje de hoy se nos dice que estos últimos fueron azotados por su atrevimiento y valentía de anteponer a Dios a las órdenes humanas. Esta obediencia tiene también su recompensa. Los apóstoles abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes en el nombre de Jesús. En el ejercicio de nuestra obediencia a Dios, las contrariedades o dificultades no siempre vienen del exterior, sino que internamente somos tentados de creer que otras cosas nos ofrecen más ventajas o son más atractivas que lo que Dios nos propone como camino para alcanzar la alegría, la paz, la felicidad y la salvación. Por eso obedecer supone creer firmemente en Dios y en su palabra. La desconfianza obstaculiza la obediencia. La obediencia verdadera ha de ser generosa, gozosa, amorosa, como la de Jesús. Esta obediencia es un regalo de Dios, un don y una tarea. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen, es decir, no podemos obedecer sin un impulso del Espíritu Santo, pero si acogemos este impulso, el mismo Espíritu intensifica su presencia en nosotros y en la comunidad cristiana. Obedecer a Dios es esencial para todo cristiano. En la Escritura, obedecer a Dios es lo mismo que escuchar su palabra y secundarla. Para Dios tiene más importancia obedecerle que ofrecerle sacrificios. Recordemos que Jesús vivió su relación con el Padre siempre en actitud de obediencia, siempre en actitud de escucha, siempre acogiendo su palabra, siempre poniendo en práctica la más mínima insinuación. Eso muestra la confianza total que Jesús tenía en el Padre. Incluso llegó a decir que su alimento es hacer la voluntad del Padre. La carta a los Hebreos afirma que aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Es decir, que experimentó la obediencia al Padre en medio de pruebas graves y difíciles. Por su parte, San Pablo dirá que Cristo obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Obedecer a Dios no restó libertad a Cristo, al contrario, gracias a su obediencia su libertad fue más auténtica y más plena. Lo mismo ocurre en la vida de todo cristiano. La obediencia a Dios nos capacita para una libertad verdadera. Apacienta a mis corderos. Hemos escuchado también en el texto evangélico. El pasaje de este domingo, el pasaje evangélico, nos cuenta la tercera aparición de Jesús resucitado que sucedió en Galilea, al borde del lago de Tiberíades, donde en otro tiempo Pedro, Santiago y Juan presenciaron otra pesca milagrosa y aceptaron la misión de cambiar sus redes para ser pescadores de hombres. Como dice alguien, más que hablar de aparición habría que hablar de manifestación, pues Jesús no viene de otra parte. Él está siempre con sus discípulos, como Él mismo prometió. Que Jesús sea invisible no significa que esté ausente. En este pasaje podemos apreciar varios detalles que parecen tener un significado simbólico, pero que son reales. Los 7 discípulos podemos asociarlos a las 7 iglesias de las que habla el libro del Apocalipsis
y que representan a toda la iglesia, a los discípulos de todos los tiempos. En la pesca podemos ver también la obra de la evangelización en la que Jesús precede a sus discípulos, pero al mismo tiempo solicita su colaboración. Si esta obra se lleva a cabo por propia iniciativa y no por la iniciativa de Jesús, o si alguien se la apropia, entonces está abocada al fracaso. San Jerónimo decía en el número 153, podría simbolizar la totalidad de especies de peces conocidos en aquella época, es decir, a toda la humanidad a la que va destinado el mensaje de la salvación. En el diálogo entre Jesús y Pedro, las tres preguntas del Señor nos recuerdan las tres negaciones de Pedro. El Señor le preguntó en primer lugar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El verbo que utiliza Jesús se refiere a un amor sin reservas, total e incondicional. Sin embargo, Pedro le responde diciendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, utilizando un verbo que expresa el amor de amistad, tierno, pero no totalizante. Lo mismo ocurre la segunda vez. La tercera vez Jesús ya no le pregunta si le ama con un amor total, sino que parece conformarse con el único amor del que Pedro es capaz, es decir, con un amor al modo humano y no al modo de Dios. Jesús le encomendó a Pedro apacentar a sus ovejas o corderos como si de ahora en adelante ocupara su lugar aquí en la tierra, aunque siempre se tratará de las ovejas de Jesús, no de las de Pedro. Jesús seguirá siendo el pastor supremo. Pedro se convertirá en instrumento de la acción pastoral de Jesús en nuestro mundo, prestándole sus manos, su voz, todo su ser para que el Señor se haga presente. Jesús le confió a Pedro esta tarea no porque éste lo amara más que los demás, sino que porque le confió esta tarea tiene que amarlo más. Cualquier tarea pastoral en la iglesia, para ser fecunda, tiene que brotar del amor a Jesús y realizarse por amor a Él. En esa conversación, Jesús le anunció a Pedro su muerte, que ocurrió casi 37 años después de este encuentro. El pasaje concluye con una invitación al seguimiento. ¿Qué importancia tiene Dios y su palabra en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar por obedecer a Dios, sobre todo cuando su palabra entra en contradicción con las exigencias de mi entorno? Amo al Señor con un amor de preferencia. ¿Ocupa el primer lugar en mi corazón, en mis afectos? Entiendo el tiempo pascual como un tiempo de gracia para avanzar en el camino de la conversión. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.